frente a las medidas que ha dado este gobierno, es necesario que nosotros los trabajadores reflexionemos convenientemente de lo que viene sucediendo en nuestro país. Todos los trabajadores debemos de entender, aprendiendo de esto, que en muchos lugares del mundo se continúan aplicando aún las recetas económicas de la nefasta doctrina salvaje del neoliberalismo. Esta doctrina neoliberal son exigidas por los grupos de poder económico bajo el argumento de la necesidad de cambios a la par con la modernización, la mundialización o la globalización, para que hagan posible el sostenimiento económico de los estados y la gobernanza de los gobiernos de turno. Nuestro país, el Perú, no es ajeno a estas medidas. Sus gobernantes no son la excepción y se viene aplicando ese sistema desde la década de los 90 a la actualidad por todos los gobiernos de turno sucesivamente, dándonos más de lo mismo de siempre, aprovechando la desunión, la desorganización, la segmentación, la atomización, la improvisación y el debilitamiento de nuestras propias organizaciones sindicales y del sindicalismo peruano en su conjunto, además de todas las organizaciones sociales, donde también ha llegado la corrupción generalizada como un mal endémico en nuestra sociedad. Por ello es que aún nosotros, quienes estamos abrazando el sindicalismo, no podemos llegar a conseguir la tan unidad deseada de la masa laboral. Y por eso es precaria la resistencia como un imperativo de respuesta a todas estas medidas arbitrarias. Vemos que se legisla para imponernos medidas de mayor flexibilización laboral, sin importarles a los legisladores el incremento de la desregulación y la discriminación en las relaciones laborales, excluyendo a millares de hermanos trabajadores de sus derechos fundamentales, sin tener en cuenta la afrenta que se realiza contra el tan promocionado trabajo decente. No existiendo trabajo digno con derechos, y por eso que continuamente la Federación de Trabajadores en Tejido del Perú ha tenido que denunciar al Estado peruano. Lo hicimos en 2010, lo hemos hecho en 2014. Las últimas medidas laborales del Ejecutivo, sumadas a las anteriores, apoyadas por un poder legislativo en beneficio del mercantilismo empresarial y en contra de toda la masa laboral, nos deben convencer y reflexionar que los trabajadores en las últimas 3 décadas nos hemos equivocado de plano en apoyar electoralmente a candidatos que al llegar al poder olvidaron sus promesas. Y lo peor del caso es que nosotros los trabajadores no hemos presentado ni podemos presentar a verdaderos representantes que respalden y defiendan nuestros derechos. Frente a todo esto, aunado a la corrupción generalizada, estamos ante la necesidad de incidir para afianzar alternativas de cambio, de un mayor y mejor o un buen sindicalismo que busca el pluralismo democrático, de un beneficio colectivo frente a los conflictos generados entre el capital y el trabajo, no brindando tregua para permitir que la justicia social fructifique no solo en los ánimos, sino también en las acciones. Porque la economía debe estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía. Y quienes estamos
representando en las organizaciones sindicales a los trabajadores, deberíamos ser verdaderos defensores de los derechos de los mismos, porque nosotros debemos estar ahí para servir a quienes nos eligieron y no servirnos de ellos, ni tampoco para que ellos nos sirvan. Solo con esto podemos alcanzar el ideal de aquellos hombres que lucharon y que nos antecedieron, de tener un Perú mejor, de tener para eso un país más justo, más culto, más solidario, más fraterno e incluyente, en donde la justa redistribución de las riquezas sea con justicia social. Esto solo se puede obtener con verdaderos cambios y verdaderos representantes de los que menos tienen, pues es imposible que ricos y pobres puedan pensar de modo igual por estar sometidos a realidades diametralmente opuestas. Es hora que en el Perú los trabajadores ya no más estemos subvencionando a las empresas y al Estado con nuestro esfuerzo. Los trabajadores debemos unirnos y exigir que los cambios sean de verdadera equidad y en beneficio de las grandes mayorías. Ojalá que esto que nos está sucediendo como país, toda la masa laboral, tengamos en buena pro someternos a una reflexión y en nuestras bases converger en ideales para buscar la unidad tantas veces deseada y nunca obtenida, para luchar como un solo puño en la reivindicación de nuestros derechos. Gracias.